Listo, chicos. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos y bienvenidos a los que recién se han unido. Espero que hayan tenido una semana hasta el momento y que la semana que viene, en el transcurso de la semana también espero que les vaya bien, la verdad. Y pues, iniciando con la asesoría, la semana pasada pues nos habíamos quedado en revisando la derivada implícita. Así que habíamos visto un ejemplo, pero rápidamente. Así que ahora vamos a ver un ejemplo, pero ya un poco más desarrollado, referente a un globo esférico que se infla con gas. De todas formas, si es que tienen alguna consulta, normal pueden levantar la mano, activar su audio por chat. La cuestión es que pueda solucionar todas las dudas que tengan para que conforme ya vayan avanzando los temas no le vayan quedando como que espacios en, en su conocimiento, porque si no eso va a generar de que tal vez tengan dudas durante el examen o no entiendan algún concepto a futuro. Así que comencemos. ¿Qué es lo que nos menciona el ejercicio? El ejercicio nos menciona que hay un globo esférico que se está inflando con un gas que sigue el comportamiento de los gases ideales. Y tal vez esto lo hayan visto en el curso de química de los gases ideales, en donde nos menciona la fórmula de Pavo-Ratón, que es la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases, que acá se nos brinda, y también la temperatura. Pero, ¿cuál es la primera pregunta? Si el globo se infla a razón de 1 centímetro cúbico por segundo, ¿con qué velocidad cambia el radio cuando el globo tiene 2 litros de gas? Recuerda que el volumen de una esfera es 4pi entre 3 por el radio al cubo. Ahora, si bien esta pregunta no tiene nada relacionado a la cuestión de la fórmula de los gases ideales, sin embargo, aquí se aplica una relación entre el radio y el volumen de un globo. Así que es muy parecido a lo que habíamos dicho la semana pasada, acerca de la derivada implícita. Si bien tenemos esta relación de volumen igual a 4pi entre 3 por el radio al cubo, en realidad nos dan un dato acerca de la razón de cambio del volumen con respecto al tiempo. Y nos dice que es igual a 1 centímetro cúbico por segundo. Entonces colocamos acá diferencial de V entre diferencial de T, que significa la razón de cambio del volumen respecto al tiempo, es igual a 1 centímetro cúbico por segundo. ¿Por qué interpretamos esto? Porque acá nos dice que el globo se infla a razón de 1 centímetro cúbico por segundo. Ahora, el centímetro cúbico es unidad de volumen y el segundo es hace referencia al tiempo, por lo tanto es una razón de cambio respecto al tiempo. Es por eso que nosotros interpretamos esto como el diferencial de volumen, que es el cambio de volumen, entre diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hallando el cambio de volumen respecto al tiempo. Entonces acá ya tenemos que el diferencial de V entre diferencial de tiempo es igual a 1 centímetro cúbico por segundo. Ahora nos dice, ¿con qué velocidad cambia el globo con qué velocidad cambia el radio? O sea, nos piden diferencial de R entre diferencial de T. Eso es lo que desconocemos, queremos hallar. Cuando el globo tiene 2 litros del gas. El volumen del globo es igual a 2 litros. Y si nosotros queremos operar, una cosa que debemos hacer sí o sí es uniformizar las unidades. Así que 2 litros ¿a cuánto equivale? 1 litro, acá tenemos la conversión. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Así que sería 2 decímetros cúbicos. Pero 1 decímetro cúbico equivale a 10 al cubo centímetros cúbicos. Así que multiplicamos 2 por 10 al cubo centímetros cúbicos. Ahora, ya tenemos el volumen todo en centímetros cúbicos. La razón de cambio del volumen también. Así que el volumen es igual
a 4pi entre 3 por el radio al cubo. ¿Qué podemos hacer acá? Lo que podemos hacer acá es derivar, ¿cierto? O diferenciar directamente. Por lo que podemos hacer ustedes, derivada de v respecto a d al radio es igual a 4pi por r al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué por r al cuadrado? Porque acá hay un r al cubo. Este r al cubo, la derivada, ¿cuánto es? 3r al cuadrado. Y este 3 que va a pasar a multiplicar se va a simplificar con este 3 del denominador. Así que por eso va a quedar 4 por pi por r al cuadrado. Se va a quedar así. 4pi, o sea, la derivada, la constante no afecta la derivada, pero acá sí. Sería 3r al cuadrado. Entonces se simplifica y por eso queda esto. Entonces hasta ahora no tenemos forma para que se relacione el tiempo con el volumen, o el radio con el volumen, ¿cierto? Pero para eso existe la derivada implícita. Entonces, este diferencial del radio que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Y ahora, ¿qué hacemos? Todo lo dividimos entre diferencial del tiempo. Entre diferencial del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para acá? El dato que nos daban, ¿no? La razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Y acá es lo que nos piden hallar, que es la razón de cambio del radio respecto al tiempo. Porque dicen con qué velocidad cambia el radio cuando el globo tiene 2 litros del gas. Ahora, acá el radio no lo tenemos. Sin embargo, sí tenemos el volumen. Y si nosotros despejamos el volumen, o despejamos el radio, sería el volumen por 3 entre 4pi, y esto es igual al radio al cubo. Entonces, si sacamos raíz cuadrada, raíz cúbica a todo, nos va a salir el radio. Entonces, el dato del volumen sí tenemos, ¿no? Nos salió 2 por 10 al cubo. Entonces, nosotros podemos hallar el radio con facilidad. De tal forma que ya tenemos esto, ya tenemos el radio, por lo tanto despejaríamos para hallar lo que nos piden, que es la razón de cambio del radio, o la velocidad con la que cambia el radio. Entonces, lo que primero que hacemos es hallar el R. Luego vamos a reemplazar el diferencial de V en diferencial de tiempo, reemplazamos el R y despejamos. Entonces, hasta el momento, ¿todo claro? ¿Todo claro el planteamiento del problema? ¿O tienen alguna consulta hasta el momento? Listo, de nuevo entonces. Entonces, acá, primero lo que nos dice el problema es que hay un globo que se está inflando y que sigue el comportamiento de los gases ideales. O sea, esta formulita, ¿no? Ahora, la pregunta nos pide si el globo se infla a razón de 1 centímetro cúbico por segundo, ¿con qué velocidad cambia el radio cuando el globo tiene 2 litros del gas? Recuerda que el volumen de una esfera es 4pi por radio al cubo entre 3. Ahora, acá, ¿qué datos nos dan cuando nos dicen el globo se infla a razón de 1 centímetro cúbico por segundo? Centímetro cúbico acá hace referencia al volumen, ¿cierto? Y segundos hace referencia al tiempo. Entonces, si nos dicen centímetro cúbico por segundo, nos dan a entender una razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Eso quiere decir de que nosotros vamos a tener diferencial de volumen entre diferencial del tiempo, y esto va a ser igual a 1 centímetro cúbico por segundo. Y también recordamos, ¿no? Recordamos acá la fórmula de volumen de una esfera. Ahora, acá nos dan el volumen, que es 2 litros del gas, pero nosotros debemos uniformizar las unidades, por lo tanto, todo lo convertimos a centímetros cúbicos, porque la razón de cambio nos dan en centímetros cúbicos. Entonces, el volumen también deberíamos tenerlo en centímetros cúbicos. Hacemos una conversión. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, 2 litros equivale a 2 decímetros cúbicos. Ahora, 1 decímetro cúbico equivale a 10 al cubo centímetros cúbicos. Por lo tanto, 2 decímetros cúbicos equivale a 2 por 10 a la 3 centímetros cúbicos. Ya uniformizamos todo. Ahora, nos pedían
calcule la velocidad con la que cambia el radio cuando el globo tiene 2 litros. Entonces, cuando el globo tiene 2 litros, tenemos que calcular la velocidad con la que cambia el radio, que sería la razón de cambio del radio respecto al tiempo. Y también recordamos la fórmula y nosotros derivamos. ¿Por qué derivamos? Porque nosotros queremos encontrar una relación del diferencial de volumen respecto al radio. Luego eso vamos a operar para luego obtener una relación del volumen respecto al tiempo y del radio respecto al tiempo. O sea, primero derivamos y nos va a quedar diferencial de V entre diferencial de R. Y este diferencial de que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar. Y es por eso que luego ya dividimos todo entre diferencial del tiempo. Ahora, nos quedó esta relación, de la cual tenemos como dato el diferencial de volumen respecto al tiempo, el diferencial de volumen entre diferencial de tiempo, y también tenemos como dato el radio. Si bien no lo tenemos directamente, pero lo podemos calcular, porque nos dan el volumen. Y el volumen se despeja de la fórmula que nos dan. Lo que hacemos es determinar el radio. Y lo que nos piden es diferencial de R entre diferencial de tiempo. Por lo que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Primero lo que hacemos es reemplazar el diferencial de volumen con respecto al tiempo, porque eso ya lo tenemos, que es 1 centímetro cúbico por segundo. Luego despejamos el diferencial de R entre diferencial de tiempo una vez ya hallado el radio. Así que primero lo que hacemos es hallar el radio. Raíz cúbica de 3. No, raíz cúbica de volumen, que es 2 litros, que sería 2 por 10 al cubo, por 3 entre 4pi. ¿Esto a cuánto es igual? Al radio. ¿Qué es lo que hacemos? Calculador. Colocamos raíz cúbica de 2 por 10 elevado al cubo por 3 entre 4 por pi. ¿Cierto? Entonces, ¿esto a cuánto es igual? A 7.816 centímetros cúbicos. Centímetros así, tal y como está. ¿Por qué? Porque es una longitud. Entonces, verificamos a 3 cifras decimales, 7.816. Ahora acá pueden utilizar punto, coma decimal. La verdad es que, según he visto en los quizzes, pues en los quizzes las respuestas se colocan con coma decimal, pero los datos son medio raros y los colocan en punto decimal, así que hasta el momento no existe esta uniformidad. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso nos dirigimos a lo que nos dice el enunciado del ejercicio. Como este es un ejemplo, pues normal, lo podemos tomar como nosotros decíamos. Hay que colocarle coma, ¿está bien? Entonces, una vez que tenemos el radio en centímetros, ojo, porque el volumen está en centímetros cúbicos. Ahora, una vez que tenemos el radio, reemplazamos. Diferencial de volumen con respecto al tiempo, o el diferencial de volumen entre diferencial de tiempo, que a la vez es la derivada de volumen respecto al tiempo, pues ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos. Es 1 centímetro cúbico, ¿cierto? O sea, lo que ustedes pueden hacer es, como ya tienen todo uniformizado, lo que pueden hacer es colocar 1, o ya si desean con las unidades, ¿no? Si es que desean. Ahora, esto es igual a 1. ¿Esto a cuánto es igual? 4pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 7,816 elevado al cuadrado. Ahora multiplicamos por lo que nos pedían, que es el diferencial del radio entre diferencial del tiempo, que es la razón de cambio o la velocidad con la que cambia el radio respecto al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Pasamos a dividir 1 entre 4, pi, por 7,816 elevado al cuadrado. Esto es igual a diferencial del radio entre diferencial del tiempo.
Colocamos en la calculadora. 1 entre 4 por pi. 4 pi por 7.816 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos sale? Nos sale 1.3, pero ojo aquí que es por 10 a la menos 3. Así que colocamos 1.3 o 1,3 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? Centímetros por segundo. Porque es diferencial del radio. ¿El radio en qué unidad está? En centímetros. El tiempo está en segundos, así que como se dividen sería centímetros por segundo. Y acá verificamos, ¿no? 1.3 y vemos al último e a la menos 3, que sería, esto equivale a 10 a la menos 3. Entonces, esta sería nuestra primera respuesta. ¿Hasta el momento todo está claro o tienen alguna consulta? ¿Sí se entendió por qué sale 1,3 10 a la menos 3 centímetros cúbicos? Listo. Entonces continuamos al ítem B. Hasta ahora hemos hecho nosotros el ítem. Coloca el ítem A. Acá hay que continuar con el ítem B. ¿Qué nos dice el ítem B? Ahora el globo está inflado con 4,2 litros. Ya no se infla más. Así que es como si eso fuera una constante, ¿cierto? Ahora el volumen es una constante. Entonces 4pi por el radio al cubo entre 3. Sí, luego les paso este note, si desean también. Igual a ver, dicen que quieren tomarle foto, pero bueno. Ah, ya listo. Sí, igual si quieren tomarle foto, ahí está. Sí, le voy a pasar. Entonces, nosotros nos dicen que el volumen es constante, ¿no? Pero ahora ya nos damos cuenta de que si seguimos leyendo, ya no vamos a trabajar con esta fórmula principalmente, sino vamos a trabajar con la fórmula de los gases ideales que es Favor-Ratón. Porque nos dice, ahora el globo está inflado a 4,2 litros, que nos infla más, y se calienta el aire dentro de él a razón de 2 Kelvin por segundo. O sea, acá ya entra a tallar la temperatura. Y sabemos que cuando uno aumenta la temperatura, el volumen se mantiene constante. Y también, pues, la constante universal, esto se mantiene constante. La constante universal, pues, es una constante, así que normal. Entonces, ¿qué pasa si la temperatura aumenta? ¿Qué va a aumentar? La presión, ¿cierto? Así que nosotros vamos a esperar que mientras aumente la temperatura, también aumente el volumen. ¿Qué más nos dice? La temperatura ambiente es de 293 Kelvin. Y la presión del globo, ¿qué nos dice? Que la presión del globo se mantiene a 101.300 pascales. ¿Con qué velocidad cambia el radio? Y nos dicen si crece o disminuye. Si acá nos damos cuenta, pues está, o sea, en un punto dado, 4,2,
nos piden hallar con qué velocidad cambia el radio nuevamente. Sin embargo, acá nos dan ciertas aclaraciones, ¿no? A ver, acá nos da la aclaración de que la temperatura ambiente es de 293. Y la presión del globo se mantiene a 101.300 pascales. Sin embargo, acá dice, el globo está inflado con 4,2 litros, ya no se infla más. Pero acá nos dice con qué velocidad cambia el radio. Así que nosotros fácilmente podemos reemplazar la fórmula de volumen en donde con el radio. Entonces acá colocamos bajo ratón. Sabemos que la presión se mantiene constante, acá nos dice, se mantiene a 101.300 pascales. La temperatura, pues, 293 Kelvin. Pero ahí nos dice la razón de cambio de la temperatura, o sea, diferencial de T mayúscula, que es la temperatura, entre diferencial del tiempo. Sería la razón de cambio de temperatura respecto al tiempo. Sería 2 Kelvin por segundo. Y el volumen es igual a 4,2 litros, que a cuánto sería equivalente a 4,2 por... Acá hay que tener en cuenta de que pascales, ¿en qué unidades está? En newtons por metro cuadrado. Así que acá vemos metro cuadrado. Entonces todo lo vamos a convertir a metro cuadrado. 4,2 litros es igual a 4,2 decímetros cúbicos. Ahora, ¿cuánto equivale un decímetro cúbico? Un decímetro cúbico equivale a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá multiplicamos 4,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, un truco para que ustedes hagan conversiones. ¿Un decímetro cuánto es? A 10 a 0,1 metros, ¿no? O también 10 a la menos 1 a la menos 1 metros, porque es un decímetro. Ahora, lo que está en decímetros se eleva al cubo, entonces 10 a la menos 1 por metro se eleva al cubo, que sería 10 a la menos 3 por metro cúbico. Entonces ustedes tienen, en ese truquito también se pueden ampliar. Ahora, como ya tenemos el volumen en metros cúbicos, tranquilamente podemos ya iniciar con el desarrollo. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dan, o sea, si bien nos dan datos del volumen, nos dan datos de la razón de cambio de la temperatura y también de la presión, pero nos piden con qué velocidad varía o cambia el radio y nos preguntan si crece o disminuye. ¿Y qué es lo que habíamos planteado? Lo que habíamos planteado es la fórmula de Power ratón, ¿cierto? Ahora, el volumen depende del radio, por eso es volumen de R. Depende del radio, es una función. Ahora, también estamos viendo de que podemos, si reemplazamos acá en la fórmula, nos quedaría presión 4pi entre 3 por el radio al cubo, es decir, por la N, por R, por la temperatura. Pero nos damos cuenta de que la temperatura cambia respecto al tiempo. Ahora, entonces, si es que nosotros tratamos de relacionar estas variables, este de acá se mantiene constante, este de acá se mantiene constante y el de acá varía. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos diferencial. Diferencial acá, diferencial
¿Qué me refiero? A que el radio, indirectamente, va a terminar dependiendo de la temperatura. Entonces, nosotros ya reemplazamos acá. O sea, está todo chévere. O sea, porque ya reemplazamos y nosotros sacamos acá diferencial a todo y diferencial a todo. Es lo mismo que aplicásemos derivada, pero con respecto a la misma variable. Así que, ¿cómo sería acá? P es una constante. ¿Por qué? Porque dice que se mantiene en 101.300 pascales o también newtons por metro cuadrado. Se mantiene constante. Luego, 4pi entre 3 también es otra constante. Lo único que varía es r al cubo. Entonces vamos a sacar diferencial de r al cubo. ¿Cuánto es diferencial de r al cubo? Esto es diferencial del radio sobre el tiempo. Bueno, lo ponemos en orden. Esto diferencial, vamos a ver si coloca el último. Sería la derivada de r al cubo respecto a r, ¿cuánto sería? 3r al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por diferencial de r. ¿Por qué? Porque estamos hallando diferencial de r de 3, de r al cubo, ¿cierto? Pero ¿cuánto es la derivada de r al cubo respecto al radio? Es igual a 3r al cuadrado diferencial de r. No, 3r al cuadrado nomás. Y lo que pasa con ese diferencial de r que está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Y por eso sería 3r al cuadrado por diferencial de r. Y esto de acá lo hemos reemplazado a aquí. Es por eso que acá ese diferencial solamente va a actuar en la forma o en la parte de la función que varía, que es r al cubo, porque lo demás se mantiene constante. Así que se reemplaza. ¿Y esto cuánto es igual? A n por r, que es una constante. La constante universal de los gases por el número de moles. Y lo que hacemos es multiplicarlo por la temperatura. O sea, acá en n por r lo multiplicamos por la temperatura, pero la temperatura también varía, ¿cierto? Entonces, acá debería ser diferencial de temperatura. Simplemente quedaría así tal y como está, porque no tenemos una función de temperatura respecto al radio, así que así nomás quedaría. Ni tampoco tenemos una función de la temperatura respecto al tiempo. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos acá diferencial de R, diferencial de T. Todo lo dividimos entre diferencial del tiempo. Ahora, de todos estos datos, ¿cuáles son los que ya tenemos? ¿Tenemos el P? Sí. ¿Tenemos el 3R al cuadrado? Directamente no, ¿cierto? Pero ¿cómo es que se puede calcular? ¿Con ayuda de qué valor? Del volumen. Por acá nos dan que el volumen es 4,2 litros. Que sería 4,2 por 10 al cubo, por 10 a la menos 3, m al cubo, que serían metros cúbicos. Pero, ¿cómo llamamos el radio? Despejando. Entonces es lo que vamos a hacer. Volumen es igual a 4pi por 3 r al cubo. Esto es igual a 4,2 por 10 a la menos 3 por 3 entre 4 pi la raíz cúbica. Esto es igual a r. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Lo que hemos hecho aquí. El volumen multiplica por el 3. Ahora, ¿el volumen cuánto era? El volumen es 4,2 por 10 a la menos 3. Por eso es que lo hemos colocado acá. En esta parte. Esto lo hemos multiplicado por 3 porque ese 3 que está dividiendo pasa a multiplicar al otro miembro. Y el 4pi que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro. Entonces sería 4,2 por 10 a la menos 3, que es el volumen. Todo esto por 3. Y lo dividimos entre 4pi. Y al final quedaría el r al cubo para un lado. Para nosotros obtener el r, ¿qué es lo que hacemos? Le sacamos raíz cúbica a todo. Y por eso obtenemos que r es igual a la raíz cúbica de 4,2 por 10 a la menos 3 por 3 entre 4pi. ¿Qué es lo que hacemos acá? Fácilmente reemplazamos en el calculador. Acá no hay necesidad de estar matándonos calculando, simplificando, porque simplemente lo ponemos en la calculadora y ya está.
sería por 3 entre 4 por pi. ¿Cuánto sale? 3.167. Redondeándolo a 3 cifras decimales. Así que colocamos acá. 3,167 centímetros. Acá está en metros cúbicos. Metros cúbicos. ¿Por qué en metros cúbicos? Porque el volumen está en metros cúbicos y nosotros hemos operado con esa unidad, así que al final nos sale que R es igual a, acá sería en metros, no sería en metros cúbicos, que R es igual a 3,167 metros. ¿Por qué? Porque hemos operado en metros cúbicos. Ah, pero acá está por 10 a la menos 2. Entonces sería por 10 a la menos 2 metros. Pero acá nos dice 3, o punto 167 a 3 ceros decimales, y acá e a la menos 2, que sería por 10 a la menos 2. Y las unidades, pues como hemos operado con metros cúbicos de volumen, el radio nos va a salir en metros, porque es una longitud. Así que ya tenemos el radio. Ahora, ya tenemos el N por R. Sí, cierto, porque nos dan como constante. Nos lo dan acá. NR es igual a 8.314 joules por Kelvin. Ahora, el diferencial de la temperatura entre el diferencial del tiempo también nos lo dan, ¿cierto? Entonces, solamente nos quedaría hallar lo que nos pedían, que es diferencial de R entre diferencial de tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la razón de cambio o la velocidad con la que cambia el radio. Una vez que tenemos eso, pues simplemente operamos. Acá este 3 se simplifica con este 3 que está en el denominador. Ahora, lo demás ya pasaría a despejar el diferencial de R en el diferencial de tiempo. Esto es igual a N por R entre P por 4pi. Y esto de acá entre R al cuadrado. Esto por diferencial de T mayúscula entre diferencial de T minúscula. Sería la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo. Ahora, ya está la variable que queremos hallar despejada. Por lo tanto, solamente nos quedaría reemplazar datos. Entonces, N por R es igual a 8.314 kilojoules por Kelvin. Pero eso normal lo colocamos tal y como está. Así que no hay problema. Tal y como está lo dejamos. 8.1314. Sí, entonces acá aplicamos diferenciales, ¿no? ¿Por qué aquí aplicamos diferenciales? Porque al momento de derivar acá, hemos despejado el diferencial del radio y diferencial del tiempo aquí. Una vez despejado, lo que nosotros hemos hecho es todo dividir entre diferencial del tiempo para que nos quede diferencial de R entre diferencial del tiempo, que es lo que queremos hallar, y también para que nos quede diferencial de la temperatura entre diferencial del tiempo, que es lo que tenemos como dato. Es uno de los datos que tenemos. Entonces, continuando, pues acá reemplazamos N por R, que es 8.1314, 8.3114, que está dividiéndose entre P, que es la presión, que sería 101.300 pascales. Lo multiplicamos por 4pi. Y lo multiplicamos por el radio al cuadrado. Y el radio nos había salido esto. 3,167
también como, por 10 a la menos 2. Esto lo multiplicamos por diferencial de la temperatura entre diferencial del tiempo. ¿Y a cuánto es? Nos lo habían dado como dato, ¿cierto? Que es 2 Kelvin por segundo. Dos Kelvin por segundo. Ahora verificamos si es que no nos falta un cuadrado. Acá nos falta el 2 porque se va al cubo. A ver, tenemos la presión, porque nos dice que se mantiene a 101.300. El volumen, que nos dice que está en 4,2 litros. Ahora, el NR ya lo decía yo. La temperatura, pues, 293 porque es temperatura ambiente y a partir de eso ya va aumentando. Luego, el dato acá de temperatura, pues no nos va a servir nada. ¿Por qué? Porque al momento de aplicar diferencial, pues solamente va a quedar diferencial del T. Así que en la temperatura como tal no lo vamos a utilizar, sino la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo. Entonces, como ya tenemos todos los datos, vamos nomás, lo ponemos en la calculadora. Punto 367 por 10 elevado a la menos 2. Todo esto nos olvidamos que es R. Pero R está elevado al U. Al cuadrado, diré. Y todo esto se multiplica por diferencial de la temperatura entre el diferencial del tiempo, que es. Verificamos. Todo está correcto, así que la razón de cambio del radio es 1.32 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Y por acá metros y arriba lo hemos trabajado en centímetros cúbicos. Centímetros, diré. Porque acá el volumen nos dice que es 4,2 litros y también estamos trabajando con pascales. Y pascales es newtons por metro cúbico. Newtons sobre metro cúbico. No, al cuadrado, diré. Newtons metro cuadrado. Y lo habíamos dicho acá, ¿no? Que es la unidad. Pascal es igual a newtons por metro cuadrado. ¿Qué es la presión? Es fuerza entre área. Así que, como queremos todo ponerlo respecto al AM, a M a cuadrado o en metros, lo que hacemos es convertir los centímetros, o bueno, los litros a metros cúbicos. Y hacemos la conversión, ¿no? Que un 4,2 litros es igual a 4,2 decímetros cúbicos y 4,2 decímetros cúbicos equivale a 4,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces acá nos saldría 1,302 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Esa sería la respuesta final. Ahora, tienen... Sería la respuesta. ¿Tienen una consulta hasta el momento?
O todo está claro. Sino para repetir nuevamente el procedimiento así rápidamente. Ya, entonces repito. Acá, en la pregunta B, pues estamos en la pregunta B, ya pasamos a otra pregunta. Dice, ahora el globo está inflado con 4,2 litros y dice que ya no se infla más. Así que ese es como que el volumen en ese instante. Y dice que se calienta el aire, que está dentro de, a razón de 2 Kelvin por segundo. O sea, se aumenta la temperatura. Y nos dice que la temperatura ambiente es de 293 Kelvin y la presión dentro del globo se mantiene a 101.300 pascales. Pero nos preguntan con qué velocidad cambia el radio. ¿Crece o disminuye? Entonces acá lo que hacemos es primero interpretar que el globo ya está inflado y ya no va a cambiar su volumen porque lo están inflando más, porque dice que ya no se infla. Si no va a cambiar su volumen, ¿por qué? Porque la temperatura va a aumentar. ¿Qué ocasiona el cambio de volumen? Que cambie también el radio de la esfera, ¿cierto? Porque si aumenta el radio, acá lo hemos visto, si aumenta el radio, está aumentando el volumen. O si aumenta el volumen, por consiguiente va también a aumentar el radio. Ahora, nos dan datos constantes de la temperatura y de la presión. Y nos piden hallar el radio. ¿Cómo es que relacionamos el radio con la temperatura? Nosotros sabemos que tenemos la fórmula del volumen de una esfera y también tenemos la fórmula del comportamiento de los gases ideales. Esas dos fórmulas las unimos. ¿Por qué? Porque tenemos volumen es igual a 4pi por el radio al cubo entre 3. El volumen de la esfera. ¿Y cuánto es la otra fórmula del comportamiento de los gases ideales? Pavo ratón, ¿no? Presión por volumen es igual a número de moles por R, que es la constante universal de los gases ideales, y el tiempo. La temperatura, diré. En este caso, pues la temperatura siempre va a estar en Kelvin, así que por eso es que la razón de cambio se da en Kelvin por segundo, y la temperatura ambiente se da en Kelvin. Fácil, lo que hacemos es reemplazar el volumen en la fórmula, aquí. Entonces nosotros ya reemplazamos. Por eso es que nos sale presión, pero la presión que está aquí, otro color vamos a marcar. Por eso nos sale la presión que está aquí por el volumen. El volumen, ¿cuánto es? 4 pi tercios por R al cubo. ¿Y esta cuánto es? AN por R por la temperatura. Ahora, ambos miembros sacamos diferencial. ¿Y cómo es el diferencial de la presión por 4 pi entre 3 por el R al cubo? Es todo lo que está aquí. Bueno, excepto esto de acá. O sea, primero vamos a, como estamos retomando, vamos a borrar este diferencial del tiempo. Porque aún no debería incluirse. Listo. O sea, nosotros queremos hallar. O sea, acá tenemos un espacio. Nosotros queremos hallar el diferencial de P por 4pi entre 3. Todo esto por el al cubo, ¿cierto? Esto es como si fuera un Y. Y queremos hallar la diferencial de Y. Pero ¿qué es lo que hacemos primero? O sea, nosotros lo podemos hacer de frente. O sea, sacamos la derivada y multiplicamos por el diferencial de la variable con respecto a la cual se ha derivado. En este caso es R. Entonces, primero se deriva y luego se multiplica por diferencial de R. O lo que se puede hacer primero es sacar o tener en cuenta de que Y depende del radio, que sería así.
Por lo tanto, derivar, ¿no? Sacar diferencial de y entre diferencial de R, y esto es igual a P por 4pi entre 3 por 3R al cuadrado. Se simplifica el 3 y queda diferencial de Y es igual a diferencial de Y entre diferencial de R es igual a P por 4pi por R al cuadrado. Así de fácil. Ahora, este diferencial de R pasa a multiplicar. P por 4pi por R al cuadrado por diferencial de R. Es por ese motivo que aquí, cuando nosotros derivamos esto de acá, nos quedó P por 4pi por R al cuadrado. ¿Por qué? Porque el 3 se simplificaba, ¿no? Entonces, todo esto se multiplicaba por diferencial de R. Entonces, aquí solamente hemos reemplazado. Y luego al otro miembro, también le aplicamos diferencial, pero como N y R son constantes, solamente ese diferencial aplica a temperatura. Pero la temperatura, vemos que no depende de nada. Más bien, esa es la variable independiente, porque el radio depende de la temperatura. Así que todo lo que hacemos es diferenciar. Diferencial del tiempo, de la temperatura es lo mismo. Diferencial de temperatura. O sea, se mantiene, eso no lo cambiamos. Ahora, ¿qué nos han dado como datos? Un dato es el cambio de temperatura respecto al tiempo, que es igual a 2 Kelvin por segundo. Con eso ya estamos tranquilos. Pero ¿qué es lo que pasa? El diferencial del radio respecto al tiempo no nos lo dan. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos piden hallar, ¿cierto? Nos dicen, ¿con qué velocidad cambia el radio? ¿Crece o disminuye? En este caso va a, o sea, si nos sale positivo, nos va a decir que va a crecer. El radio va a crecer. Y es lógico, ¿no? Porque aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque tiene signo positivo, ¿no? 2 Kelvin por segundo. Aumenta la temperatura. ¿Qué quiere decir que aumenta la temperatura? El volumen va a aumentar. ¿Por qué? Porque la presión se mantiene constante. Temperatura aumenta, volumen aumenta. Y por lo tanto, ¿qué otra variable hace que cambie igual que con el volumen? El radio, ¿cierto? Porque mientras el volumen aumenta, quiere decir que el radio también va a tener que aumentar. Entonces, mientras la temperatura aumenta, la variable del radio, o el radio también, aumenta. Entonces va a crecer. Pero nos piden con qué velocidad, así que tenemos que calcular el diferencial del radio, entre diferencial de tiempo. Por eso que ambos miembros, una vez obtenidos, los dividimos entre diferencial del tiempo. Y así es que ya obtuvimos las velocidades. Porque en realidad es como si si dividimos ambos miembros entre diferencial de tiempo, es como si no estuviésemos haciendo nada, ¿cierto? Entonces es normal. No afectamos a la ecuación. Pero sí eso nos ayuda a solucionar el problema. Entonces, este diferencial de R entre diferencial de tiempo lo despejamos, nos sale N por R por diferencial de temperatura entre diferencial de tiempo, o sea, todo esto, y lo demás lo hemos pasado a dividir, que es el P por el 4pi y el R al cuadrado. Entonces, esto de acá es lo que está acá, incluyendo el R al cuadrado. Y pues el 3 está dividiendo con el 3, así que no se toma en cuenta. Entonces ya tenemos todos los valores. ¿Por qué? Porque ya tenemos el radio, ya lo habíamos calculado con respecto al volumen, porque nos decía que cuando el volumen era 4,2 decímetros cúbicos, 4,2 litros. Eso lo convertimos a metros cúbicos. ¿No se entiende el procedimiento? O voy a repetir. O sea, ¿qué aspecto no se entiende? O sea, porque primero partimos de la fórmula del volumen,
luego partimos de la fórmula del comportamiento de gases ideales, y luego solamente hemos reemplazado. Esto del volumen lo hemos reemplazado acá. Y hemos tomado en cuenta que todo esto de acá es una función del radio. ¿Por qué? Porque solamente hemos diferenciado a ambos lados. ¿Qué aspecto no se entiende, Jordan? No sé si tal vez puedes activar el micro. Lo que estaba diciendo es en la forma de lo que está de rojo, esa parte. Lo que está a la derecha, No, no, a la pues izquierda, esta disculpa. fórmula de pavo ratón. Sí, exacto. A ver, vamos a ver. Pavo es igual a NRT. Esto de acá es la fórmula que ya nos dan, porque es la constante, es la fórmula del comportamiento de gases ideales, que es la que está acá. O sea, es una relación. O sea, acá tenemos principalmente esta relación de comportamiento de gases ideales y el volumen de la esfera. Así que, a ver, vamos a borrar acá. Este trazo. Entonces, primero vamos a apuntar los datos, ¿está bien? Los datos, pues, están ubicados a la derecha. Entonces, vamos a partir. Esto acá, pues, no vamos a volver a explicar, así que listo. Entonces acá, estas expresiones ya nos lo dan como dato. No hay nada de otro modo. Así que tenemos que el volumen es igual a 4pi entre 3 por el radio al cubo. Esto de acá nos lo dan acá. Luego, pavo ratón es esta fórmula, ¿no? Presión por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases ideales, por la temperatura. Esto también nos lo dan. Entonces, como nos ubicamos en la parte B, ¿qué dato ya no nos lo dan? Ya nos dan. Sería la presión. ¿Por qué? Porque acá dice que la presión se mantiene constante. O sea, se mantiene a 101.300 pascales. ¿Qué más nos dan? Nos dicen la temperatura ambiente. 293 Kelvin. ¿Qué más? Nos dan la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, ¿no? Dice que se calienta el aire dentro del globo a razón de 2 Kelvin por segundo. Entonces, el diferencial de la temperatura entre el diferencial del tiempo, que es lo mismo que la derivada de la temperatura respecto al tiempo, es igual a 2 Kelvin por segundo. O sea, lo que nos dice es la velocidad con la que cambia la temperatura. ¿Esto qué nos da a entender? Si es que cambia la temperatura, y esto de acá, que es una constante, esto de acá, la presión, también es una constante porque dice que se mantiene, aumenta la temperatura porque cambia a una razón de 2 Kelvin por segundo, es decir, está aumentando, porque no nos dice que cambia una razón de menos 2, sino más 2. Eso quiere decir que está aumentando. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la temperatura? ¿Qué otra variable va a tener que aumentar? El volumen, ¿cierto? Por lo tanto, si aumenta el volumen, ¿qué otra variable va a tener que aumentar? El radio. Entonces, de por sí, esta pregunta que nos dice, ¿crece o disminuye el radio? Porque acá primero nos preguntan, ¿con qué velocidad cambia el radio? Si bien no hemos hallado esto, pero ya podemos decir de que si crece o disminuye el radio. ¿Por qué? Porque si la temperatura aumenta, va a aumentar el volumen. Si el volumen aumenta, ¿qué otra variable va a aumentar? El radio. Entonces, de por sí ya sabemos de que el radio va a crecer. Entonces, ese es en primera instancia. Ahora, ¿qué otro dato nos dan? Nos dan al inicio de que el volumen del globo es 4,2 litros. Y ya no se infla más. O sea, acá este aspecto nos dice que ya no se infla más porque solamente va a cambiar el volumen
a causa del aumento de la temperatura. O sea, no es a causa de que se esté inflando, se esté añadiendo aire, sino a causa de la temperatura, el aumento de la temperatura. Entonces ya tenemos que el volumen es igual a 4,2 litros. Ahora, acá sí debemos tener en cuenta las unidades. La presión está en Pascal, que es igual a Newton por metro cuadrado. El volumen debería estar en metros cúbicos. Y la acá, que es Kelvin, es la medida de la temperatura, pero en absoluto, que es Kelvin. Esta constante es Joule sobre Kelvin. Vamos a ver. Sí, Joule sobre Kelvin. Y Joules es Newton por metro. ¿Por qué? Porque es cantidad de energía. O de trabajo, mejor dicho. Así que, si es que nosotros tenemos Newton metro acá, por la presión, esto viene de la presión, luego el volumen que está en metros cúbicos, así que metro cuadrado. Esto es igual a NR, que está en joules sobre Kelvin, y la temperatura que está en Kelvin. Ahora, el joules habíamos dicho de que está en newtons metro, porque es trabajo. Trabajo es fuerza por distancia, ¿no? También se puede interpretar como energía. Ahora, este Kelvin con este Kelvin se va. Metro cuadrado se va con metro cuadrado de arriba y solamente quedaría acá metro. Y coinciden las unidades, ¿cierto? Coincide metro, newtons por metro, y también coincide en el otro lado newtons por metro. Entonces, por ese lado, es que nosotros debemos de trabajar el volumen en metros cúbicos. En este ítem, ¿no? En este ítem en específico. Entonces, si es que nos dan el volumen en 4,2 litros, ¿qué es lo que hacemos? Convertimos a metros cúbicos. Entonces acá 4,2 litros, ¿cuánto es? 4,2 decímetros cúbicos, ¿cierto? Porque esa es la equivalencia. Un litro es igual a un decímetro cúbico. Ahora, un decímetro cúbico, ¿a cuánto es igual? Un decímetro cúbico es igual a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esa es otra equivalencia que ya uno debe de saber. Entonces, multiplicamos 4,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Ya todo está en las unidades que queremos. Acá tenemos pascales o newtons por metro cuadrado, acá tenemos Kelvin por segundo, y el volumen ya lo tenemos en metros cúbicos. Ahora, otro dato que también vamos a necesitar es el radio, por lo tanto lo calculamos. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente despejando. Simplemente despejamos acá el radio desde la fórmula de volumen de una esfera. Esta es la fórmula de volumen de una esfera. Volumen es igual a 4pi entre 3 por el radio al cubo. ¿Esta cuánto es igual? Pues eso hace que el radio sea igual a raíz cúbica, acá déjame poner 3, raíz cúbica de 4,2 por 10 a la menos 3. ¿Qué es el 4,2 por 10 a la menos 3? El volumen, ¿cierto? Este de acá. Este es el volumen. Entonces, es como si este 3 que está dividiendo pasara a multiplicar, este 4pi que está multiplicando pasara a dividir. Entonces queda 4,2 por 10 a la menos 3 por 3 entre 4pi. Y como va a quedar el radio al cubo a un lado, le sacamos al otro lado la raíz cúbica. De esa forma quedaría el radio. El radio es igual a la raíz cúbica del volumen, que es 4,2 por 10 a la menos 3, por 3 entre 4pi. Eso de ahí lo reemplazamos en la calculadora y nos bota el siguiente resultado, que es 3,167 por 10 a la menos 2 metros. Y acá sí tenemos que tener en cuenta de que es en metros porque por las unidades más que todo, ¿no? El volumen está en metros cúbicos y por lo tanto el radio no debe salir en metros. Ahora, acá hasta el momento solamente hemos obtenido o hemos interpretado las fórmulas
y los datos que ya nos dan el mismo problema, ¿no? El mismo enunciado nos da los datos. Pero la pregunta es lo que en realidad puede confundir, ¿no? Porque ¿con qué velocidad cambia el radio? O sea, nos dan pavo ratón, esa es la fórmula, en donde se relaciona la presión, el volumen, la temperatura. Pero, ¿dónde está el radio? El radio está dentro del volumen. ¿Por qué? Porque es el volumen de una esfera. Entonces, acá lo que hacemos simplemente es reemplazar. En lugar del volumen que está acá, reemplazamos esta expresión. 4pi entre 3 por el radio al cubo. ¿Y esta cuánto es igual? A lo demás que está a la derecha. El número de moles, la constante universal de los gases ideales y la temperatura. Tenemos esta expresión. ¿Por qué hacemos eso? Esto lo hacemos con el objetivo de obtener una relación entre temperatura y el radio. Porque eso es lo que vamos a evaluar, ¿no? Porque acá la única variable que está cambiando es la temperatura. Porque nos dan una razón de cambio, que es 2 Kelvin por segundo. Ahora, esto va a influenciar en el volumen y por tanto va a influenciar en el radio. Pero ya nosotros, para hacerlo de una forma directa, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de volumen para que todo quede en términos del radio. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos acá es, tenemos diferentes opciones, la verdad. Por un lado podemos despejar el radio. O sea, acá nRT, y acá dividimos la presión, dividimos 4pi y acá multiplicamos por 3. O sea, simplemente lo que hemos hecho es despejar. Este P que está multiplicando lo pasamos a dividir al otro miembro, este 4pi que está multiplicando lo pasamos a dividir acá, y el 3 lo pasamos a multiplicar al otro miembro. O sea, simplemente es un despeje. Y acá lo que hacemos, lo que podemos hacer es sacar la raíz cúbica y acá eliminaríamos el 3. Por lo tanto, acá tenemos una expresión de R respecto a la temperatura. Podemos hacer eso y derivar. Diferencial de R respecto a la temperatura. Y aplicamos, ¿no? Sería, en primer lugar, pues como estos son constantes, se sale. O sea, constante en R, constante presión, constante 4pi, constante 3. Esto puede salir. Raíz cúbica n r 3 p por 4pi. Y esto lo multiplicamos por la raíz cúbica de t, ¿no? Porque es como si distribuiríamos la raíz cúbica cuando hay multiplicación. Todo esto de acá es una constante. Entonces sale. Pero cuando estamos derivando, solamente es como que podemos aplicar esta propiedad, ¿no? Esta regla de derivación. O sea, la constante la sacamos y solamente nos enfocamos en la derivada de la raíz cúbica de la temperatura. Así. O sea, nos enfocamos solamente en eso. Y acá, pues, respecto a la temperatura. O sea, simplemente nos enfocamos de esa forma. Entonces, acá sacamos la derivada de qué variable o de qué función. Raíz cúbica de t. ¿Cuánto es? 1/3. Y acá t, y acá, como es, esto es igual a t a la 1/3. Y la regla de derivación que dice, que habíamos visto la semana pasada, que si tenemos una función de t elevado a la n, su derivada es n por t elevado a la n menos 1, ¿cierto? Entonces acá sería, el n es igual a 1/3. Entonces acá reemplazamos. 1/3 por t, 1/3 menos 1. ¿Cuánto saldría? 1/3
por la temperatura elevado a la 1/3 menos 1. ¿Qué sale allí? Menos 2/3, ¿cierto? Ahí aplicamos esta de fracciones. ¿Cómo podemos reescribir esto de acá? Esto lo podemos reescribir como 1/3. Y este negativo, para que se elimine, lo hacemos que aplicamos la inversa, ¿no? O sea, esta temperatura que está en el numerador lo pasamos al denominador de forma que se elimine el negativo. Eso ya sabemos por propiedades de exponentes. Y ahora, este t elevado a los 2/3 es como si fuera raíz cúbica de t elevado al cuadrado. O sea, esto de acá es lo mismo que esto. Entonces ya sacamos la derivada de raíz cúbica de t. Entonces acá tendríamos 1 entre 3 por la raíz cúbica de 3 al cuadrado. Y acá, el diferencial de t que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar al otro lado. Diferencial de temperatura. Entonces esto de acá lo borramos. Ahora, ¿qué es lo que aplicamos? Todo lo dividimos entre diferencial del tiempo. Aquí ya aplicamos concepto de derivada implícita. No vemos por ningún lado el tiempo, pero nosotros, por el álgebra, podemos incluirlo. Entonces acá, si ambos miembros dividimos entre diferencial de tiempo, es como si no hubiese ningún cambio en la ecuación. Así que todo lo dividimos y ya obtuvimos lo que queremos. Porque acá nosotros queremos la velocidad con la que cambia el radio, que es lo que nosotros vamos a calcular. Y por el otro lado tenemos la velocidad con la que cambia la temperatura. ¿Cierto? Y esto ya lo teníamos como dato acá. Lo tenemos acá como dato. ¿Qué más tenemos como dato? La temperatura, ¿cierto? La temperatura que está acá. Y bueno, lo demás que está aquí, pues ya lo tenemos como dato. ¿Por qué? Porque son constantes. El n por r ya lo tenemos como dato, porque nos lo da acá en el problema. Considera NR 8.314 joules por Kelvin. La temperatura también nos lo dan como dato. ¿Qué más nos dan como dato? El diferencial de T, de la temperatura entre diferencial de tiempo. O sea, esos dos datos no son los únicos que necesitamos. Así que, hasta el momento todo claro. Porque de acá solamente sería cuestión de reemplazar y ya nos saldría el resultado. Ahora sí está todo claro. ¿O hay alguna consulta? Listo. Entonces acá simplemente reemplazamos. Diferencial de R entre diferencial de tiempo. ¿Esto cuánto es igual? A la raíz cúbica de n por r. 8,314. Y acá por 3. Entre la presión. ¿Cuánto es la presión? 101.300. Esto por 4 pi. Listo. Por 4 pi. Ahora, esto lo multiplicamos por 1 entre 3 por la raíz cúbica de la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 293, ¿cierto? Porque esto ya también nos lo dan como dato. T es igual a 293. Entonces acá reemplazamos. Y al final multiplicamos esto diferencial de temperatura entre diferencial de tiempo, que es la razón con la que cambia la temperatura. ¿Cuánto es? 2 Kelvin por segundo. Colocamos acá 2.
Reemplazamos. Raíz cúbica de 8.314 por 3 entre 101.300 por 4 por pi. Y esto acá lo multiplicamos por 1 entre 3 por la raíz cúbica de 293 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Y acá por 2. Listo. Entonces verificamos. Está todo correcto, ¿verdad? En realidad acá nos sale un valor pequeño, que sería este de acá. Diferencial de R. Acá está. Diferencial de R ante diferencial de tiempo. ¿Cuánto es? Es 4.074 por 10 a la menos 4. Si acá nos dice, a ver si nos sale 4.074 por 10 a la menos 4. Acá lo vemos en la calculadora. ¿Y esto en qué unidades? En metros por segundo. Porque estas son las unidades con las que hemos estado trabajando. Ahora, en realidad, este es un método que hemos aplicado. ¿Por qué? Aquí hemos aplicado el despeje nomás. ¿Por qué? Porque sabemos que el radio va a aumentar respecto a la temperatura. Entonces, simplemente hemos despejado. El P lo pasamos a dividir, el 4pi también, el 3 lo pasamos a multiplicar, y al final sacamos la raíz cúbica. Ahora, al momento de derivar el radio respecto al tiempo, no, respecto a la temperatura diré, pues vamos a tener que es una constante y la función que en realidad se va a derivar es esta de acá, ¿no? Y la derivamos y nos sale esto. Y como acá nos había resultado diferencial del radio entre diferencial de la temperatura, esta diferencial de temperatura pasó a multiplicar al otro miembro como diferencial de T mayúsculo. Y ahora, sí, esto nos permitía hacer que, o aplicar la derivada implícita e incluir la variable del tiempo. ¿Para qué? Para ya calcular velocidades o razones de cambio respecto al tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Aplicando derivada implícita y todo dividiendo entre diferencial del tiempo a ambos miembros. Diferencial de tiempo y diferencial de tiempo. Y es así como obtuvimos las variables que necesitábamos, ¿no? Porque nos daban diferencial de temperatura entre diferencial de tiempo y lo que nos pedían hallar es diferencial del radio entre diferencial del tiempo. Y como nos damos cuenta sale positivo. ¿Qué quiere decir? De que aumenta o crece. Esa sería la respuesta final. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? No, todo claro por el momento. Voy a prender la luz. Listo, entonces está todo claro, ¿no? Está acabado. Acá también bueno, es la aplicación de la regla de derivación.
Entonces, la respuesta de la B es 4.074 por 10 a la menos 4. Ahora, el C. Y acá en el C ya tenemos otra función que nos dan. C, listo. ¿Qué función nos dan? Aquí nos dice, el globo nuevamente está inflado con 4,2 litros, que no se infla más, y se eleva a velocidad constante. Es decir, a una altura constante. O sea, se eleva a una altura, a cierta altura, pero a una velocidad constante. Entonces, el globo ya tiene un volumen determinado y va a elevarse, como nos menciona, a una velocidad constante. Y acá nos menciona que la presión cambia con la altitud y está relacionado de la siguiente manera. P es igual a 101.300 por E elevado a la menos 0.0014 H. Y acá nos dan las unidades. H está en metros y la presión está en pascales. Así que copiamos esta expresión. P es igual a 101.300 por E elevado a la menos 0.00014 por H. H en metros y pascales y la presión en pascales. Esas son las salvedades. ¿Qué nos dice? Durante el ascenso, la temperatura del gas no cambia. Es decir, tenemos T igual a una constante. Y acá nos dice, si el globo empieza a elevar con una velocidad constante de 50 metros por segundo, 50 metros por segundo, velocidad con la que cambia o con la que se eleva el globo. Entonces, ¿qué sería la velocidad? Diferencial de h entre diferencial del tiempo, ¿cierto? Esto es igual a 50 metros por segundo. Vamos a ver. Sí, acá nos dice 50 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que se eleva. ¿Por qué? Porque es el cambio de altura respecto al tiempo. Entonces sería 50 metros por segundo. ¿Qué más nos dice? ¿Con qué velocidad cambia el radio cuando el globo está a 2000 metros de altura? Entonces acá nos dicen con qué velocidad cambia el radio, o sea, diferencial del radio respecto al tiempo, cuando h es igual a 2000 metros. ¿Qué más nos dice? ¿Crece o disminuye? Entonces, a ver, acá si nos damos cuenta no nos dan temperatura, pero la temperatura lo tenemos que tener definido. La temperatura en realidad va a ser la temperatura ambiente, ¿está bien? Porque es la constante. Y cogemos el dato anterior, 293 Kelvin. Ahora, ¿cómo es que hacemos esta pregunta? Esto de acá lo hacemos de la siguiente manera. Primero, tenemos que darnos cuenta de que H, si H varía, ¿qué varía? La presión, ¿cierto? Eso es en primera instancia. Varía H, varía la presión. Es decir, si H aumenta, porque estamos diciendo de que mientras más elevación cambia la presión, entonces lo que vamos a tener en cuenta de que hay como que una relación proporcional, ¿no? Ahora, si cambia la presión, ¿qué otra cosa cambia? Recordamos la fórmula. Pavo ratón. La temperatura constante. Esto de acá
constante. Si la presión cambia, ¿qué otra cosa tiene que cambiar? Estamos mencionando de que la temperatura es constante, pero acá se mantiene constante, ¿no? Cuando dije. La temperatura del gas no cambia. Entonces, ¿qué otra variable va a cambiar? El radio, ¿sí o no? Pero esto está relacionado al volumen. Entonces, acá vemos que está el volumen. Si cambia el volumen, va a cambiar el radio. Si la presión aumenta y todo lo demás, o sea, esto de acá se mantiene constante, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Estamos diciendo de que la presión aumenta. Entonces, si la presión aumenta, estamos mencionando de que esto es constante. ¿Qué debe pasar con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? A ver, ¿qué dice los demás? ¿Están de acuerdo con Jordan? ¿Aumenta o disminuye? ¿Qué dicen ustedes? Si nosotros queremos tener un equilibrio, vamos a aumentar. ¿Qué otra cosa debe pasar? Algo debe de... ¿Aumenta también el volumen a la par con la presión para que esto se mantenga constante? Claro, claro, Jorge, disminuye. O sea, si uno aumenta, este tiene que disminuir. ¿Por qué? Para que se mantenga esa constante. Si acá tenemos una constante 5 y acá tenemos la presión y el volumen. Si la presión es 1, el volumen ¿cuánto debe ser? 5, ¿cierto? Ahora, si la presión es igual a 2, reemplazamos. 2V es igual a 5. Antes acá el volumen era 5, pero acá el volumen ¿cuánto va a ser? 5 medios, o sea, 2.5. ¿Por qué? Porque debe mantenerse ese equilibrio. Entonces, si es que la presión es igual a 1, el volumen es 5. Pero si la presión es igual a 2, o sea, aumenta, ¿qué va a pasar con el volumen? Va a disminuir, porque ahora es como si fuera 2.5, o sea, como si fuera la mitad. Entonces, eso sí hay que tener bien, eso sí hay que tenerlo claro. Mientras uno aumenta, otro disminuye. ¿Por qué? Porque debe mantenerse constante. Claro, más presión, menos volumen. Sí, solo sí, la temperatura se mantiene constante y acá, o sea, todo lo de la derecha se mantiene constante. O sea, solo si se cumple eso. Y en el problema nos menciona, ¿no? Porque acá en el problema nos dice de que la temperatura del gas no cambia. Como no cambia, pues es una constante porque el número de moles es constante y también la constante universal de los gases ideales. Sí, dime, Jordan. Lo que estaba comentando es que si la presión aumenta, o sea, también si la temperatura se aumentaría la temperatura, el volumen se aumentaría. A eso depende. O sea, el Es volumen de puede acuerdo mantenerse como, constante. ya, Eso va a depender de las cantidades. Porque ponte que este NR es, o sea, ya no es como nos dicen el problema, sino es 4, ¿está bien? Y acá es temperatura. Y acá es volumen y acá es presión. Esta relación se debe de cumplir. Ahora, ¿qué pasa si el volumen es igual a 2? La presión es igual a 2 también y la temperatura es igual a 1. ¿Qué es lo que pasa? Acá dice, acá le reemplazamos nomás, ¿no? 2 por 2 es igual a 4 por la temperatura que es igual a 1, ¿cierto? O sea, allí sí se cumple la igualdad. Ahora, ¿qué pasa si la temperatura ya no es 1, sino la temperatura es 2? Ahora, no sabemos el volumen, pero sí sabemos la presión. La presión es
4. Entonces acá reemplazamos 2 y acá la presión es 4. ¿Cuánto debería ser el volumen? 2, ¿sí o no? Entonces, se mantiene. A pesar de que haya aumentado la temperatura y haya aumentado la presión, porque la presión antes era 2 y la temperatura antes era 1, ¿cierto? Entonces, la presión ha aumentado de 2 a 4. La temperatura ha aumentado de 1 a 2. Y el volumen en realidad se ha seguido manteniendo constante. Como te digo, pues eso va a depender de las cantidades. ¿Por qué? Porque si la temperatura ya no fuera 2, sino fuera 3, en este caso, pues, el volumen sí va a aumentar. A pesar, o sea, si aumenta la presión de 2 a 4, entonces también va a aumentar el volumen, porque el volumen va a ser igual a 3. Entonces también va a aumentar. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso va a depender de las cantidades. Entonces sí, ya quedó un poco más claro. Sí, todo claro. Listo. Entonces, acá vamos a hallar una relación. Ahora, ¿qué relación hallamos? Ahorita lo que vamos a hallar es diferencial de P entre diferencial de T. ¿Está bien? Vamos a hacerlo así de una forma consecutiva. Ahora, esta expresión la que nos dan, tenemos presión y tenemos H. Ahora queremos hallar a razón de cuánto varía la presión. ¿Por qué? Porque sí podemos hallarlo, ¿no? Porque nos dan a cuánto varía la altura. Entonces, lo primero que hacemos es, o sea, vamos a tener que aplicar derivada implícita, pero primero vamos a tener que aplicar derivada, o sea, diferencial de P entre diferencial de H. ¿Correcto? ¿Cuánto es esto de aquí? Esto de acá es, primero, esto de acá es como que una constante y tenemos que sacar la derivada a esto. ¿Cuánto es la derivada? Aplicándole la cadena. Alguien que me diga, a ver, ¿cuánto es la derivada? Se la saque rápidamente. Entonces acá queremos calcular la derivada. Yo voy, a ver si alguien me lo dice, va acá. Yo por mientras voy colocando acá cuáles serían las funciones para calcular por regla de la cadena. Exacto. Bien, Máximo. Esto de acá es la derivada de e elevado a la menos 0.00014 por h es lo mismo, e elevado a la menos 0.0014 por h por menos 0.00014. ¿Y por qué es esto? Aplicando la regla de la cadena, primero nos damos cuenta en la función externa. La función externa es e elevado a algo. La derivada de e elevado a algo, normalmente, si lo evaluamos así de una forma externa, es lo mismo, ¿cierto? No sé si han visto los memes de que la derivada, le sacan la derivada a e elevado a algo, sale lo mismo. Pero aquí tenemos una función interna. ¿Cuál es la función interna? El exponente, que sería menos 0.00014 por h. Entonces, sacamos la derivada de esto, pero también tenemos que sacar la derivada o multiplicarlo por la derivada de la función interna. O sea, claro, como ella, pues no cambia. Entonces acá, mira, acá, si bien es cierto, si tenemos una función f igual a e elevado a la x y le sacamos la derivada f', se sigue manteniendo, ¿cierto?
Pero acá no solo tenemos X, o tampoco tenemos solamente H. ¿Qué es lo que tenemos? Menos 0.00014H. Por lo tanto, debemos de aplicarle la cadena. Y la regla de la cadena es la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. La función externa, pues la derivada es lo mismo, ¿cierto? Porque es e elevado a algo, la función externa. Entonces, eso se mantiene normal. Pero esto también se multiplica por la derivada de la función interna. La función interna es el exponente. Entonces, la derivada de menos 0.00014 por h, ¿cuánto es? Es la constante, ¿no? Menos 0.00014. Entonces, está bien lo que hizo Máximo. ¿Cómo explicamos esto? Y tomamos en cuenta de que es e elevado a la menos 0.00014 por h. Ahora, u es la función interna. U es menos 0.00014h. Por lo tanto, y, ¿cómo quedaría escrito respecto a u? Sería y es igual a e elevado a la u, ¿cierto? Entonces, esa sustitución que hemos hecho lo simplifica todo. Ahora, a nosotros nos pide diferencial de y entre diferencial de x, diferencial de h. ¿Por qué? Porque nos piden la derivada de esto, de lo que está entre paréntesis. Nos piden la derivada de esto. Respecto a h, porque h es la variable. Entonces, nos pide diferencial de y entre diferencial de h. Ahora, nosotros hemos hecho esa sustitución, pero no lo hemos hecho por las puras. Aplicamos un artificio, que es como si multiplicáramos por 1. Es decir, multiplicamos por un número y lo dividimos entre el mismo número. Que es lo mismo que multiplicar por diferencial de u y dividirlo entre diferencial de u. Prácticamente no hemos hecho nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto se simplifica. Porque multiplicado por 1, ¿no? Esto de acá simplificaría. Pero nosotros lo multiplicamos con un objetivo. El objetivo es simplificar la derivada. Ahora, nosotros tenemos ahora una nueva función y, que ahora depende de u, ¿cierto? Esta función. Y es igual a e elevado a la u. Y si queremos sacar la derivada de y respecto a u, ¿cuánto quedaría? Lo mismo, ¿sí? E elevado a la u. Ahora, este u queda respecto a h. Por lo tanto, acá, ¿cuánto quedaría? Quedaría multiplicar por diferencial de u entre diferencial de h, que sería la derivada de u respecto a h. ¿Cuánto sería? Sería menos, o sea, sería lo mismo que está acá, ¿no? Porque derivamos u respecto a h y sale menos 0.0014. Entonces, ya tenemos todo resuelto. Listo, no te preocupes, Carlos. Y esto de acá es lo que nos piden. Solo que acá falta algo. Falta reemplazar u con respecto a h. ¿Por qué? Porque este u que hemos utilizado es como algo opcional. Es algo que nosotros hemos creado por conveniencia, para resolver más fácil. Entonces, en lugar de u, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos todo respecto a h. E elevado a 0.00014h. Entonces, por eso es que queda esto que está entre paréntesis por menos 0.00014. Esa es la derivada de y respecto a h, que es la derivada de todo lo que está aquí. Entonces, ¿sí se entiende hasta el momento? Listo. Excelente. Entonces, acá ya aplicamos la cadena. Y no es tan difícil, pues si se da cuenta, pues es darse cuenta de las funciones externas, internas. Entonces ya tenemos la derivada de p respecto a h. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Claro, es lo mismo, solo que cuando ese exponente que está elevado a la e, o sea, e está elevado a algo,
si ese exponente es diferente a la variable, entonces se multiplica por la derivada de esa función interna, que es el exponente. Claro, ahí dicen, Chovy deriva al ojo nomás. Sí, pues Chovy acá, como ella tiene años de experiencia, pues simplemente aplica. Pero como acá estamos nosotros entendiendo de dónde parte, pues nosotros tenemos que tener una explicación, una base. Pero eso ya con la práctica, pues, van desarrollando. Entonces, acá seguimos. Habíamos dicho de que de alguna forma tenemos que aplicar la derivada implícita, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que incluir el tiempo. Porque hasta el momento no está el tiempo. Entonces, para eso aplicamos derivada implícita. Este diferencial de h lo pasamos a multiplicar al otro miembro. Diferencial de h acá, y este que está dividiendo, pues ya lo podemos eliminar. Ahora, todo dividimos entre diferencial del tiempo, y acá todo entre diferencial del tiempo. ¿Cierto? Y ahora sí ya podemos calcular la razón con la que cambia la presión. ¿De qué forma? Reemplazando. Acá 101, 300 por e elevado a la menos 0.00014 por h. Esto por menos 0.00014. Y por diferencial de h entre diferencial del tiempo. Ahora, ¿tenemos h? Sí, sí. ¿Por qué? Porque nos dicen de que se evalúa esto en h igual a 2000 metros. Pues nos dicen 2000 metros de altitud. También tenemos diferencial de h entre diferencial de tiempo, ¿no? Porque esa es la razón de cambio que nos mencionó en el problema, que es 50 metros por segundo. ¿Qué es lo que nos queda? Simplemente reemplazar. Así que, en lugar de diferencial de h, diferencial de tiempo, multiplicamos acá por 50. Y ahora acá, en este h, acá en este exponente está el h, ¿no? Sería menos 0.00014 por h. Pero h es 2000. Entonces, todo esto de acá lo reemplazamos en la calculadora. 101, 300, 101.300 por e elevado a la negativo 0.00014 por 2000. Esto lo multiplicamos por negativo 0.00014 y esto lo multiplicamos por 50. Entonces vemos que todo está correcto y nos sale menos 535.93. Para efectos de rapidez, pues solamente vamos a redondear a enteros, ¿ya? Sería menos 535.9 y redondeándolo a enteros sería menos 536. ¿Pero qué? Pascales por segundo, ¿cierto? Entonces, esto es la razón de cambio de la presión respecto al tiempo. Ahora, tiene signo negativo. ¿Qué es lo que pasa? Eso quiere decir de que está disminuyendo la presión. Entonces, conforme la altura, conforme el globo va elevándose, la presión disminuye. Entonces, como la presión disminuye, ¿qué es lo que va a pasar con el radio? Habíamos dicho de que la presión por el volumen es igual a nRT. La temperatura se mantenía constante. Todo esto se mantiene constante. Si la presión disminuye, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Pero acá no nos preguntaban sobre el volumen, nos preguntaban sobre el radio. Pero hay una relación entre el volumen y el radio, ¿cierto? Entonces, si el volumen aumenta, ¿qué pasa con el radio? ¿También aumenta o también disminuye? O disminuye. ¿Qué me dicen ustedes? También va a aumentar el radio, ¿cierto?
también aumenta. Entonces, si aumenta el volumen, acá también va a aumentar el radio. De por sí ya respondimos la segunda pregunta, que es, ¿crece o disminuye? Sabemos que crece. Pero ahora vamos a saber cuál es ese valor. Ahora, ya tenemos este valor, entonces nos enfocamos ahora en la otra fórmula. Power ratón. Todo esto es constante, ojo aquí. Todo esto es constante. Como todo es constante, este volumen puede pasar a dividir, ¿cierto? Para que quede una expresión de la... Sí, Anika, no te preocupes. Ya, acá acá estaba la presión y aquí está el volumen. Ahora, lo que hacemos es, podemos expresar el volumen en términos de la presión o viceversa. Por ahora, pues mejor vamos a expresar acá el volumen y acá la presión, ¿está bien? O sea, vamos a expresar el radio en términos de la presión. ¿Por qué? Porque acá está el volumen. Entonces hemos pasado a dividir solamente la presión. Ahora reemplazamos el volumen. ¿Cuánto es el volumen? De una esfera, 4pi entre 3 por el radio al cubo. Reemplazamos. 4pi por radio al cubo entre 3. Esto es igual a n, rt, que es una constante, entre la presión que varía. Entonces despejamos. R es igual a K. Ah, pero acá no sabemos cuál es la presión, ¿no? Así que lo que hacemos acá es diferenciar. Acá diferenciamos, acá diferenciamos. ¿Cuánto es la diferencial de 4pi por r al cubo entre 3? Alguien que me diga. ¿Cuánto es la diferencial? Diferencial. ¿Qué faltaría cuando es diferencial? El diferencial de algo va a ser como que la derivada de algo multiplicado por el diferencial de la variable, ¿cierto? Porque solamente es d de 4pi entre 3 por el al cubo. Jorge, Jorge, sí, ahí estás bien. Pero, ¿qué es lo que falta? El diferencial de r. ¿Por qué? Porque una cosa es la derivada de 4pi entre 3 por r al cubo, pero otra cosa es el diferencial. Mira, nosotros sacamos la derivada que se expresa de esta manera, ¿cierto? La derivada de 4pi por r al cubo entre 3 respecto a r. Así es como se escribe. Esto sería 4pi por r al cuadrado, ¿no? Como dices. Pero nos piden el diferencial. Entonces, este diferencial de r que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Por lo tanto, quedaría así. Porque es el diferencial. Entonces, colocamos acá 4pi por r al cuadrado es igual a, acá diferencial de r es igual a. Ahora, diferenciamos esto. Es como de nuevo, si le sacamos la derivada, pero esto respecto a p. ¿Esto cuánto es igual? Al logaritmo neperiano. No, acá sería menos 1. Sí, está bien. Entonces sería, en realidad es, a ver, negativo nrt entre p al cuadrado. ¿Es correcto lo que estoy haciendo?
la derivada de n por r por t entre p es igual a menos nrt entre p al cuadrado? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nrt se va. Quedaría la derivada de 1 entre p respecto a p. ¿Y cuánto es la derivada? Sería menos 1 entre p al cuadrado, la derivada de 1 entre p. Ojo que aquí la derivada es respecto a p, por acá nos dice. Ahora, si nosotros queremos hallar el diferencial de 1 entre p, pues simplemente esto de acá lo pasamos a multiplicar. Entonces ya hallamos el resultado. Solamente sería cuestión de este diferencial de p que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y ya quedaría el diferencial de nrt entre p. Entonces reemplazamos. Menos nrt entre p al cuadrado. Acá, diferencial de p. Y acá nos faltaría la presión. Ahora, ¿tenemos el radio? Sí, cierto. De la pregunta anterior, recuerdan que ya habíamos calculado el radio para el volumen de 4,2 litros. De la pregunta anterior ya habíamos hallado el radio, ¿cierto? El radio era 3,167 por 10 a la menos 2 metros. Entonces esto de acá lo colocamos acá como una variable ya conocida. 3,67 por 10 a la menos 2 metros. Ahora, ¿qué hacemos con la presión? La presión también se puede calcular porque tenemos la altura de 2000. Simplemente sería cuestión de reemplazar en la fórmula de acá, en la función, ¿sí? Entonces, no, P es igual a... Entonces, reemplazamos en esa función, pero como son términos muy grandes, para ahorrar tiempo, pues solamente acá colocamos P de H, porque P depende de H, y queremos el valor de P cuando H es 2000. Este es igual a... Reemplazamos en la calculadora. Es así, ¿no? 101.300 por E elevado a la menos 0.00014 por H, pero acá por 2000. Este es igual a 76.560. Redondeando a enteros, 76.561. 76.561 Pascal. Ahora, una vez que tenemos acá diferencial de R y diferencial de P, ¿qué es lo que hacemos entre diferencial de tiempo a ambos miembros? Ahora, ¿qué es lo que queremos hallar? El diferencial de R entre diferencial de tiempo, ¿cierto? Entonces despejamos. Diferencial de R entre diferencial de tiempo. Esto es igual a menos RT por la temperatura entre presión elevado al cuadrado. Este 4pi R al cuadrado pasa a dividir. 4pi acá R al cuadrado. Listo. Y el de acá diferencial de P entre diferencial de tiempo. Ahora, esto de acá es una constante, ya la conocemos. La temperatura, 293. La presión, ya la calculamos. El radio también, ya lo tenemos. El diferencial de P entre diferencial de tiempo lo habíamos calculado acá arriba, ¿cierto? Nos salía menos 546, menos 536 pascales por segundo. Entonces ya tenemos todos los datos para calcular la velocidad con la que cambia el radio, ¿cierto? Entonces, ¿qué faltaría? Reemplazar. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Reemplazamos. Acá menos 8.314, porque eso es n por r, ambos constantes. Acá 293 entre 4pi. La presión, 76.561 elevado al cuadrado. El radio, que es 3,167 por 10 a la menos 2, y todo esto elevado al cuadrado. Y diferencial de P entre diferencial de tiempo, que es menos 536 pascales por segundo. Entonces, diferencial de radio es igual entre diferencial de tiempo. Entonces, simplemente es cuestión de colocar en la calculadora. Y ya quedaría todo. Sería
negativo. Bueno, acá el menos con el menos se van a ir, ¿no? Acá el menos que está acá se va con este menos. ¿Por qué? Porque sale positivo. Así que solamente vamos a necesitar 8.314 por 293 por 536 entre 4 por pi por 76.561, esto elevado al cuadrado, por 3.167 por 10 elevado a la negativo 2, y todo esto elevado al cuadrado porque es el radio al cuadrado, y ya estaría todo. Entonces nos sale diferencial de R entre diferencial de tiempo es igual a 1.76 por 10 a la menos 2 metros por segundo. Eso es lo que nos sale. Bueno, 77 mejor dicho. 77 metros por segundo. Esa sería la respuesta final. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿O está todo claro? ¿Está claro? Si no, con eso ya estaríamos culminando con la serie. Listo. Entonces, está todo claro. Bien. Entonces, pues, hasta aquí estaríamos dejando la asesoría. Y la próxima semana, entonces ya, como ya ahorita ya revisamos también lo de regla de cadena, la próxima semana ya revisamos el que tiene la primera derivada, la segunda derivada. Sí, la licencia pues la he tomado con captura de pantalla, luego ya la voy a llenar. Así que tranquilos. Entonces, hasta aquí estaría terminando la historia, chicos. Muchas gracias y hasta la próxima semana.